Estamos en comunicación ahora con Álvaro Sicarelli, analista internacional, fue director de Relaciones Internacionales del Senado y asesor en política exterior de Gabriela Michetti, de Elisa Carrió y de Javier Gerardo Milei en su etapa como diputado. Para musicalizar la entrevista con Sicarelli lo vamos a recibir escuchando Son todos fachos menos yo, de los Herederos de Alberdi. Pelotudo, ya no te aguanto más, ponete a laburar. Mantenido, deja de militar y aprende a cocinar. Recuerdo felizmente hace un par de años tomando el colegio, empoderado, pidiendo la renuncia del vicedecano, un facho del viejo, por suerte lo echaron del centro de estudiantes. Muy buenos días, Álvaro Sicarelli. Jorge Foc TV lo saluda. Primero queríamos preguntarle, usted fue uno de los miembros fundadores de La Libertad Avanza, amigo de Milei, por lo menos lo era en aquel momento. ¿Cómo ocurrió con otros amigos tempranos del actual presidente que dejaron de serlo? Me gustaría primero que contase su propia relación personal para ponernos en contexto con la audiencia. Muy buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a tu equipo y a tu audiencia. Efectivamente, yo hoy, señor presidente de la Nación, lo conozco del año fines del 2016, principio del 2017, en términos netamente humanos, personales y por supuesto también con algunos ribetes académicos de compartir espacios de trabajo académico y también en fundaciones de corte liberal, lo mismo para con su hermana, que bueno, después a partir del momento en el que él decide dar un salto a la política y muchos de nosotros no encontrábamos en lo que quedaba de Juntos por el Cambio una representación liberal de centro derecha, identitaria, sin culpa y que enfrente al entonces gobierno de Alberto Fernández con más firmeza, bueno, decidimos acompañarlo en la fundación del movimiento La Libertad Avanza junto Eugenio Casieles, Ramiro Marra, Santiago Caputo y otros, bueno, influencers más. Y bueno, una relación normal de amigos con las particularidades de nuestras respectivas personalidades, pero un tiempo que recuerdo con mucho afecto. Y al día de hoy el distanciamiento que tengo con el presidente es tal cual como tú lo dices, pero no sé los motivos porque nunca se me manifestaron y tampoco se me dio la posibilidad de una réplica personal con él o con la hoy secretaria general de la presidencia, pero no fue en malos términos, digo, nunca hubo una discusión ni un arrebato de ningún tipo que rompiera la relación y la hiciera irrecomponible. Álvaro, una conjetura a lo mejor excesivamente psicoanalítica, el clásico ejemplo de matar testigos, porque no es su caso el único, ¿no? Hay varios casos de personas, como que usted mencionó varios de ellos, que estuvieron con el actual presidente Milei cuando nadie imaginaba que pudiera llegar a hacerlo, y que luego, cuando llega a hacerlo, dejan de estar cerca de él. ¿Cuál es su propia conjetura, por lo menos? Más allá de que no tenga una prueba concreta por parte de ellos, ni una ruptura en malos términos, como usted dice, pero ¿cuál es su conjetura respecto de que no solamente usted, sino varias personas como usted, que estaban cercanos y lo ayudaron en sus comienzos, no continuaron cuando él llegó a presidente? Yo formalmente dejé de pertenecer y incluso de participar como asesor en política exterior del hoy presidente a principios del año 2023. Los únicos indicios que yo tengo por mi tema particular es que sí operaron otros intereses de otros personajes que hoy forman parte del elenco gubernamental. No tengo, digamos, como dirían algunos, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Principalmente en ese momento operaba un personaje que después se demostró que fue muy nocivo para el propio presidente y su proyecto, que es el hoy senador provincial Carlos Quecuchi, junto con algún que otro personaje que forma parte del bloque de diputados nacionales, en particular dos legisladoras nacionales, que por lo que me dicen operaron sobre el presidente y sobre su hermana, informándole cuestiones que eran hasta del nivel de la ciencia ficción, ¿no? Que no sé si viene al caso plantearlo acá ante la audiencia, pero que demuestran esos vicios que forman parte de la política, sea el espacio que sea. O sea, que esto en lo mío, en lo personal. Después, bueno, a cada uno de los otros fundadores tendrán sus razones para explayar. A ver, déjeme hacer una conjetura a mí, usted me confirma si es plausible o no. Puede ser también que una de las necesidades de dejar atrás a los compañeros de la primera etapa, sea porque a lo mejor lo que se tiene que llevar adelante en el momento que se es presidente no sean las mismas ideas
que se tenían en el comienzo? Yo creo que quizás más que no las mismas ideas, sino sumar otras. Ujú. Sumar otras y en una instancia en donde, bueno, se pasa de la oposición al gobierno y a un gobierno que ya desde la campaña no anunciaba que iba a implementar reformas radicales durísimas, se buscó quizás gente más con una actitud táctica que de ofrecer pensamiento crítico, es decir, alguien que cumple órdenes más que brindar asesoramiento. Y yo lo respeto porque es la política, y esto no se vio solamente con el gobierno de Javier Milei, se vio con todos los gobiernos de la democracia, unos más, quizás más excéntricos en sus formas de expresarse y otros menos, pero la coordinadora lo fue con Alfonsín, la cámpora lo fue con el kirchnerismo, lo hubo también con grupos subsecuentes en el menemismo, en el macrismo el equipo del ex jefe de gabinete Marcos Peña, que también nucleaba un grupo de influencers y tuiteros de que si uno se aplicaba la más mínima crítica al gobierno de Macri te cortaban la cabeza. Digo, esto siempre existió, lo que pasa es que claro, estamos ante un gobierno que lo expone de una manera hasta podríamos decir desmesurada, pero que no me parece muy distinto a lo que ya ha pasado. Ahora yo encuentro una diferencia, a ver Álvaro, si podemos conjeturar juntos por lo menos. Macri no llegó a la presidencia sin haber hecho un cursus honorum, le llevó 20 años, fue primero presidente de un club de fútbol muy importante, después 2 veces jefe de gobierno de la ciudad, previamente 2 años diputado, es decir, tuvo que hacer todo un proceso para llegar a presidente. Pocos presidentes, casi que no decir ninguno, pasó en 2 años de diputado a presidente y en 3 de nada a presidente. Puede ser que las relaciones que se daban en el momento de fundación, como usted plantea, eran más horizontales, porque él no tenía el poder de ser presidente, y que una vez que se es presidente y se necesita, como usted planteaba, esa idea de incondicionalidad, aquellos que comenzaron con uno se sienten más habilitados a discutir, a una relación más horizontal, y que en el ejercicio de la presidencia una persona como Milei requiere una verticalidad distinta. Bueno, me parece que es una condición propia del fenómeno de los outsiders, ¿no? De la política, cuando son realmente outsiders y que nunca han estado vinculados ni con la política tradicional ni con la gestión. Esa horizontalidad que usted plantea era cierto, realmente éramos un grupo humano muy unido, con mucho afecto entre nosotros, y ahí en esto quiero ser tajante, jamás en los años que lo conozco, y no voy a nombrar a otros, el grupo de individuos con una condición de homosexuales como yo, que hemos convivido con él en muchísimos ámbitos, hemos recibido siquiera un chiste de mal gusto por parte del hoy presidente. Siquiera. Por eso cuando escucho de que el presidente se ve atravesado por una fobia o por un malestar y una tirria irracional contra los homosexuales, realmente yo y tantos otros podemos decir que no lo hemos vivido, pero ni siquiera con el chiste básico que se hace en una sobremesa. Jamás. Todo lo contrario, él estaba muy preocupado, por ejemplo, sobre mi vida afectiva, en el sentido de que él quería que yo pudiera conseguir, por ejemplo, recuerdo, una pareja que pudiera estar feliz, hasta me preguntó si yo quería ser papá. Por eso cuando hoy escucho toda esta estigmatización como si fuera un monstruo homofóbico, tengo que, por una cuestión de buena fe intelectual, rechazarlo. Volviendo a lo que usted plantea, efectivamente me parece que él se vio obligado a crear una horizontalidad y unas jerarquías que lo obligan su rol de jefe de Estado. Ahí donde después yo puedo entrar en la crítica sobre si esa jerarquía, si esa verticalidad se aplica con un criterio totalizante o con un criterio pragmático y más realista, que es el que yo adhiero. O sea que ese autoritarismo es una formación reactiva a la debilidad. ¿Perdón? Que ese totalitarismo es una formación reactiva a la debilidad, es decir, que el outsider, como no tiene las credenciales, necesita sobreactuar la fortaleza que no le da su trayectoria en el cargo. Yo en primer lugar, yo no creo que el presidente sea un totalitario, creo que es una persona que ejerce, ¿no?, con puño de hierro su gobierno, como tantas veces lo hemos visto, y en democracia, en Argentina, en el caso de él, doblemente obligado, como usted plantea, por su condición de outsider. Claramente no es un mecanismo, yo creo mucho en el teorema de Baglini, y yo creo mucho en la construcción de identidades ideológicas firmes, sin culpa, pero
dentro de la democracia con capacidad negociadora. Y eso obviamente es lo que también me genera muchas críticas por parte del elenco digital del gobierno al que me acusan de tibio, ¿no? Entonces, es una de cal y una de arena. Por un lado entiendo por qué. Por el otro digo, se podrían aplicar, ¿no?, o activar mecanismos negociadores que amplíen la base no solo electoral, porque tampoco hay que caer en eso que cayó mucho el kirchnerismo y también desgraciadamente el equipo de Marcos Peñas, de ser extremadamente electoralistas y después, bueno, cuando estemos en la gestión vemos qué hacemos en la construcción de consensos. No, yo creo que la democracia y la democracia republicana necesita de mecanismos de consensos con los que más piensan como nosotros y también con aliados circunstanciales frente a reformas que son muy necesarias para el país. Álvaro, ya que usted tocó el tema, entonces, ¿por qué cree, si él tenía tanto respeto por la diversidad de géneros, por qué cree que dijo lo que dijo en Davos? Bueno, yo ahí voy a diferenciar dos cuestiones, una parte en favor del discurso y una crítica. En favor del discurso es que yo adhiero 100% a la crítica / denuncia que hace el presidente de la Nación, no solo en Davos, sino en casi muchas de sus alocuciones, en contra de las expresiones más extremas de esto que se va a llamar el movimiento woke, referenciado en grupos del autollamado colectivo LGBT y del feminismo de la cuarta ola, que son claramente radicales en el sentido no de la Unión Cívica Radical, sino radicalizados, que defienden cosas como, por ejemplo, la hormonización puberal o la migración genital en menores, que y ni hablemos el intento de normalizar, porque efectivamente esto sucede y está denunciado, normalizar la práctica siniestra y criminal de la pedofilia como una práctica afectivo-sexual natural. En eso yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente. Lo que estoy totalmente en desacuerdo, pero se lo diría como una crítica a la estrategia de comunicación del presidente, es haber utilizado descontextualizadamente un ejemplo que lo único que hizo fue, o mejor dicho, generó dos cosas. Uno, el fracaso natural de una estrategia de comunicación es que tener que explicar después 3 veces lo que quisiste decir. Y segundo, me parece, a mi entender, es haberle dado a los adversarios del presidente un motivo para reinstalar algo que es falso, que es un homofóbico. Vayamos ahora a su especialidad como consultor en política internacional. ¿Qué lectura hace del triunfo de Trump? ¿Qué lectura hace de la emergencia del tecnocapitalismo con personas como Elon Musk como magna cum laude, y de la relación del hoy presidente Javier Milei con ellos? Bueno, sobre el regreso del presidente Donald Trump, creo que hasta los analistas políticos adversarios de él reconocen que ha sido la vuelta política o el retorno político más extraordinario de la política norteamericana de los últimos años, ya sea porque revirtió en mucho sus estrategias de campaña, a diferencia de la del 2016, y lo mismo ahora, más allá de que podemos discutir si son buenas o malas las medidas, claramente se ve un Donald Trump que ha aprendido mucho de su primera gestión, que conoce mucho más la botonera del Estado, que conoce mucho más cómo, le diría hasta cómo definir el perfil de sus funcionarios y sus miembros del gabinete para que puedan afrontar la gestión día a día. Después podemos discutir las políticas públicas de Trump, pero claramente lo que veo es un Trump más político y más gestor, y eso me parece que es un activo en positivo. Yo siempre digo de que el Donald Trump de hoy para mí es el mejor heredero del mejor Richard Nixon, del Richard Nixon pragmático, del Richard Nixon que busca incluso proyectar una imagen de loco, pero con esa obligar a los adversarios a replegarse a la mesa de negociación y después en la mesa de negociación resolver los conflictos. Ahora, yo lo que le pediría al presidente Javier Milei, al que en lo personal sigo apreciando muchísimo y que espero le vaya muy bien por el bien de la Argentina, es que justamente emule ese pragmatismo de Donald Trump, esa capacidad de haber negociado hasta incluso con el establishment de su propio partido, que no es nada más ni nada menos que también emular el mejor pragmatismo de su tan admirado Carlos Saúl Menem. Aquí Álvaro quiere preguntarle a Elizabeth Pejer. Sí, ¿Qué tal, Elizabeth? Buenos días. Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Yo quería volver al punto de tu cuestionamiento hacia, de alguna manera, o lo interpreté de esa forma, hacia el entorno del presidente. Se vincula al entorno más directo, a esto que se denomina el triángulo de hierro, a la política comunicacional del gobierno, al proceso de toma de decisiones dentro del gobierno.
Bueno, es un poco todo, pero en realidad no lo quiero personalizar porque incluso las dos personas, los dos vértices que componen junto al presidente ese triángulo son personas a las que también le tengo mucho afecto. Santiago Caputo también lo conozco hace muchos años, hemos trabajado en diversas circunstancias a través de su consultora y es una excelente persona. Y creo que muchas cosas, por ejemplo, la Secretaría General de la Presidencia y el consultor o el asesor presidencial Caputo aciertan en torno al control de la gestión, al control de el cumplimiento de las metas, de lo que se ha prometido electoralmente, e incluso también en la capacidad de generar que un gobierno de minoría tenga una iniciativa política como nunca se vio. Eso es extraordinario. La oposición... Se nos fue. Estamos conversando con el analista internacional Álvaro Sicarelli. Él había sido director de Relaciones Internacionales del Senado y asesor de política exterior de Gabriela Michetti, de Elisa Carrió y del propio Milei, y fue fundador de la Libertad Avanza. Él mismo nos estaba contando que, bueno, estamos tratando de recuperar la comunicación con él, de que Milei, que tiene una relación amistosa cercana, se preocupaba por su amigo, que tuviese una pareja varón, eso se confiesa homosexual, y hasta porque tuviera un hijo, y le resulta absolutamente contradictorio lo que escuchó en Davos con el Javier Milei, que él conocía desde el comienzo. No sé si vamos a ir a una tanda, y si lo recuperamos volvemos con Sicarelli. Modo Fontevecchia.